El sol de Egipto ardía sobre los campos donde los esclavos hebreos doblaban la espalda bajo el látigo. Los días eran interminables, los gritos de los capataces se mezclaban con el polvo y el llanto de los niños. Pero entre el murmullo de la desesperanza, los ancianos seguían susurrando una antigua promesa. Dios no ha olvidado a su pueblo. Moisés, criado como príncipe, había huido años atrás tras defender a uno de los suyos. Ahora vivía en el silencio del desierto, cuidando ovejas y ocultando su pasado. Sin embargo, el destino no había terminado con él. Una noche, mientras el viento arrastraba arena y oscuridad, una luz ardió entre las rocas, una zarza envuelta en fuego, pero que no se consumía. Moisés se acercó, temeroso y fascinado. De la llama, una voz profunda rasgó el aire. «Moisés, Moisés». Él cayó de rodillas. «Aquí estoy. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído su clamor y te envío a liberarlos». Moisés tembló. «¿Quién? ¿Yo? ¿Ante el faraón? ¿Con qué poder?». La voz respondió como un trueno y un susurro a la vez. «Yo soy el que soy, y estaré contigo». El fuego se reflejaba en sus ojos, y en su pecho nació una fe que ardía como la zarza misma. El pastor se levantó, convertido en profeta. Pero al otro lado del desierto, el faraón soñaba con mantener su imperio eterno, sin imaginar que un hombre y su Dios estaban a punto de desafiarlo. El desierto se extendía como un océano de arena y silencio. Moisés caminaba con el bastón en la mano, guiado por la voz que ardía aún en su mente. Cada paso lo acercaba a Egipto y a su pasado. Las dunas parecían observarlo, como si supieran que un destino inmenso se estaba gestando. Al llegar a la frontera del imperio, lo esperaban rostros endurecidos, pirámides que se alzaban como montañas de piedra y un sol que todo lo devoraba. En el corazón de Tebas, el nuevo faraón, altivo, cruel, de mirada fría, reinaba convencido de ser un dios entre los hombres. Moisés entró en su palacio acompañado por Aarón, su hermano. El aire estaba cargado de incienso y arrogancia. Los guardias se apartaron, extrañados ante aquel viejo pastor que se atrevía a mirar al faraón a los ojos. «He venido», dijo Moisés con voz firme, «en nombre del Dios de Israel. Deja ir a mi pueblo». El silencio se volvió pesado. Luego, el faraón sonrió con desprecio. «¿Tu Dios? ¿Quién es tu Dios para desafiarme?». Moisés levantó su bastón. De pronto el suelo tembló y el bastón se transformó en una serpiente viva que siseó frente al trono. Los magos del faraón hicieron lo mismo, pero la serpiente de Moisés devoró a las demás. El faraón se levantó, furioso. Egipto no se arrodillará ante pastores ni dioses extranjeros. Y así comenzó la lucha de voluntades, el poder de un imperio contra la palabra de Dios. Afuera, las nubes se reunían en el horizonte, presagio de que la tierra de Egipto pronto conocería el juicio del cielo. Los días siguientes, el Nilo, orgullo y vida de Egipto, se tiñó de rojo como la sangre. Los peces flotaron muertos, el hedor llenó las orillas, y los sacerdotes se arrodillaron horrorizados. Moisés había advertido: «Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo». Pero el faraón, endurecido por su orgullo, se rió ante la desgracia. Entonces llegaron las ranas, saliendo del río como una ola viva. Cubrieron templos, camas y banquetes. Después el polvo se volvió mosquitos, el aire un zumbido infernal. Los egipcios gritaban al cielo, pero el faraón cerraba su corazón como si el miedo no existiera. Moisés y Aarón regresaron ante él. «¿Hasta cuándo desafiarás a Dios?». «No temo a tus amenazas», rugió el faraón. «Egipto resistirá». Y así, plaga tras plaga, Egipto se hundió en la oscuridad del juicio divino. Las bestias murieron. El granizo cayó como fuego del cielo, y
y una densa negrura cubrió la tierra durante 3 días. El pueblo clamaba, las madres lloraban, los sacerdotes quemaban incienso sin respuesta. Pero aún faltaba la más temida, la que quebraría el trono del faraón y abriría el camino hacia la libertad. Esa noche, mientras el silencio cubría Egipto, Moisés reunió a su pueblo y habló con voz grave. Esta será la última batalla, la noche en que Dios mismo pase por la tierra. El viento cambió. Un presentimiento recorrió las chozas hebreas mientras en el palacio el faraón dormía sin saber que el ángel de la muerte ya extendía sus alas sobre Egipto. El aire estaba inmóvil, pesado como antes de una tormenta. En las casas de los hebreos, las lámparas ardían suaves, proyectando sombras sobre las paredes de barro. Cada familia había sacrificado un cordero sin mancha, tal como Moisés les ordenó. Con su sangre pintaron los marcos de las puertas. Era una señal, una promesa de vida en medio del juicio. Dentro, comieron apurados, de pie, con el bastón en la mano y los mantos ceñidos. Nadie habló. Solo se oía el crujido del fuego y el murmullo de los corazones acelerados. Afuera, un silencio denso cubría la tierra egipcia, mientras una luna pálida observaba desde lo alto. Entonces, a medianoche, un viento gélido recorrió los valles. Un susurro, como el batir de alas invisibles, cruzó las calles de Tebas, de Memphis y de cada aldea. Y pronto un grito, el primero de muchos. Desde el palacio hasta las chozas, el clamor se alzó como un rugido de dolor. El primogénito de cada casa egipcia había caído. Ni los dioses de piedra ni los hechiceros pudieron detenerlo. El faraón despertó entre el llanto y su propio hijo yacía inmóvil a sus pies. Lloró con furia y terror, y en ese llanto se quebró su orgullo. Mandó llamar a Moisés, y su voz tembló cuando habló. Levántate, toma a tu pueblo y vete. Llévate tus ganados, tus niños, tus dioses, y bendíceme antes de partir. En las casas hebreas, las puertas marcadas con sangre permanecieron en silencio. Ninguna muerte había entrado allí. Y cuando el primer rayo de sol asomó en el horizonte, cientos de miles de hombres, mujeres y niños comenzaron a moverse, con sus manos cargadas de pan sin levadura y esperanza. Pero mientras marchaban hacia el desierto, las arenas parecían susurrar algo inquietante. El faraón, herido en su orgullo, aún no había dicho su última palabra. El amanecer pintó el desierto de oro y fuego. Miles de hebreos avanzaban con paso cansado pero libre, sus corazones latiendo al ritmo de una esperanza recién nacida. El aire olía a pan sin levadura y a futuro. Los ancianos lloraban mirando el horizonte, los niños reían sin entender del todo la magnitud del milagro. Moisés caminaba al frente con el bastón de Dios en la mano, guiando a su pueblo hacia la tierra prometida. Detrás de ellos, Egipto parecía desvanecerse, pero no del todo, porque en el corazón del faraón, el dolor se transformaba en furia. En su palacio vacío, los generales aguardaban su decisión. El faraón, con los ojos enrojecidos, se levantó de su trono de oro. «¿Qué he hecho?», murmuró. «Dejar ir a mis esclavos, mi fuerza, mi gloria, mi imperio». Golpeó el suelo con su cetro. «Preparad los carros, abrid los establos, que todo Egipto marche conmigo». Y pronto, el rugido de 1000 caballos llenó el aire. Carros de guerra relucientes como cuchillas de sol salieron de la ciudad, levantando una nube de polvo. Las lanzas brillaban, los tambores retumbaban, y el desierto se estremeció bajo el peso del ejército más poderoso del mundo. Mientras tanto, en el campamento de los hebreos, un niño fue el primero en escuchar el sonido distante. Un trueno, no de tormenta, sino de guerra.
Moisés alzó la vista hacia el horizonte y vio la nube de polvo que crecía rápidamente. El terror recorrió la multitud. Mujeres gritaron, hombres cayeron de rodillas. ¡Nos persiguen! ¡Nos atraparán! ¡No hay salida! Y en efecto, frente a ellos, se alzaba el Mar Rojo, vasto e implacable. El pueblo quedó atrapado entre las aguas y la furia del faraón. El rugido de los carros se acercaba cada vez más, y Moisés cerró los ojos murmurando al cielo, Señor, este pueblo confía en ti, muéstrales tu poder. El rugido del ejército egipcio crecía detrás de las dunas como un trueno de hierro. El pueblo de Israel, acorralado entre el mar y la muerte, gritaba con desesperación. Algunos caían al suelo, otros clamaban a Moisés, ¿nos sacaste de Egipto para morir aquí? Al menos allá teníamos comida y tumbas. Moisés, de pie sobre una roca, levantó el bastón que aún brillaba con la marca del fuego divino. Su voz se elevó sobre el caos. No teman, vean la salvación que Dios obrará hoy, porque los egipcios que hoy ven no los volverán a ver jamás. Entonces, el viento del oriente sopló con una fuerza sobrenatural. El mar, que antes parecía infinito, comenzó a temblar. Las aguas se agitaron, rugieron y luego se abrieron. Una muralla líquida se alzó a cada lado y en medio de ellas apareció un camino seco iluminado por una luz azulada que surgía del abismo. Los niños miraban asombrados, las mujeres lloraban y los hombres caían de rodillas ante el poder de su Dios. Moisés bajó del peñasco y gritó, «¡Caminad! El Señor ha abierto el mar para nosotros». Y el pueblo comenzó a avanzar, paso a paso, entre paredes de agua que brillaban con la luz de la luna. Podían ver peces y sombras moviéndose dentro de ellas, como si el propio océano los observase. Detrás, los egipcios vieron el prodigio y, enceguecidos por el orgullo, entraron también con sus carros al lecho del mar. Las ruedas chirriaban, los caballos relinchaban, y el faraón con el rostro endurecido gritaba, «¡Adelante! ¡Atrápenlos!». Pero algo comenzó a cambiar. El suelo se volvió blando, el viento rugió con furia y los muros de agua empezaron a temblar. Moisés, al llegar a la otra orilla, volvió su mirada al enemigo. El bastón se alzó una vez más y el cielo rugió como un león. El bastón de Moisés brilló con una luz dorada que cortó el aire. El viento cesó de golpe y durante un instante el mundo entero pareció contener la respiración. Luego, el rugido, un trueno que no venía del cielo, sino del propio mar. Las murallas de agua se soltaron con furia, como gigantes despertando. Las olas se elevaron y cayeron con una fuerza que hizo temblar la tierra. Los carros egipcios fueron levantados como hojas, los caballos relincharon ahogados, y los soldados gritaron bajo el peso del agua que los devoraba. El faraón, montado en su carro, vio cómo su ejército desaparecía en el caos líquido. Intentó avanzar, pero el mar lo envolvió en su furia. Solo su grito resonó entre los truenos. «Yo soy un dios». Pero los verdaderos dioses no se ahogan. El mar se cerró y todo volvió al silencio. Las aguas se calmaron como si nada hubiera ocurrido, ocultando bajo su superficie el poder y el orgullo de Egipto. Solo flotaban fragmentos de madera, escudos y plumas doradas arrancadas de los cascos de guerra. En la otra orilla, el pueblo de Israel miraba en silencio, con el rostro bañado por la brisa salada. Luego, un grito de una mujer rompió el silencio. «¡Estamos libres!». Y ese grito se convirtió en canto. Miles de voces se unieron, alabando a Dios con lágrimas y risas. Moisés levantó las manos al cielo. «El Señor es mi fuerza y mi cántico. Él me ha salvado». El mar ha oído su voz y se inclinó ante él. Entre el pueblo, una mujer tomó un pandero
y comenzó a bailar. Era Miriam, la hermana de Moisés. Su canto se extendió como fuego en el viento. Canten al Señor, porque se ha cubierto de gloria. Al caballo y a su jinete arrojó en el mar. Y así, sobre la arena aún húmeda, nació un pueblo libre, guiado por la fe y el fuego. Pero el desierto los esperaba, vasto y silencioso, con nuevas pruebas que pondrían a prueba su corazón. El mar había quedado atrás, pero ante el pueblo se extendía un horizonte infinito de arena. El viento soplaba seco, el sol ardía sin piedad, y cada paso en aquel desierto era una batalla contra la sed, el cansancio y el miedo. Durante los primeros días, marcharon con júbilo, cantando las hazañas de su Dios. Pero pronto el silencio reemplazó los cantos. Los odres se vaciaron, las lenguas se agrietaron, y los niños comenzaron a llorar. El pueblo murmuró contra Moisés: «Nos trajo al desierto para morir. ¿Dónde está el Dios del mar?». Moisés, herido por sus palabras, se apartó y clamó al cielo: «Señor, tu pueblo tiene sed. Muéstrales que sigues con nosotros». Entonces, Dios le mostró una roca y Moisés la golpeó con su bastón. De ella brotó un torrente de agua cristalina que corrió entre las piedras. El pueblo bebió y sus corazones se llenaron otra vez de asombro. Pero el viaje no terminó ahí. Por las noches, una columna de fuego los guiaba. Durante el día, una nube los cubría del sol. Era como si la presencia de Dios caminara con ellos, vigilante, firme, invencible. Y sin embargo, en cada paso del camino, el desierto revelaba lo que había en sus corazones: la duda, el miedo, la fe que se apagaba y volvía a encenderse. Algunos querían regresar a Egipto, otros anhelaban una tierra aún lejana que nadie había visto. Una noche, mientras todos dormían, Moisés subió a una colina y miró el campamento iluminado por el fuego divino. El viento traía el murmullo de miles de sueños y temores. Y allí, bajo un cielo lleno de estrellas, se arrodilló. «Señor», susurró, «enséñanos no solo a ser libres, sino a creer». En el horizonte, una montaña solitaria se alzaba. El Sinaí los esperaba, cubierto de nubes y misterio. El amanecer sobre el monte Sinaí era distinto a cualquier otro. Las nubes se arremolinaban en torno a su cima como un manto viviente, y relámpagos cruzaban el cielo sin sonido. El pueblo acampó al pie de la montaña, expectante y temeroso, mientras Moisés ascendía entre la neblina con paso firme. El silencio del desierto fue quebrado por un trueno que sacudió las piedras. Una voz, profunda como el mar, inmensa como el viento, descendió sobre la montaña. «Moisés, sube, y el pueblo no traspase el límite, porque esta tierra es santa». Moisés trepó hasta la cima. El aire ardía y un fuego divino cubría las rocas. Relámpagos danzaban a su alrededor y una nube espesa lo envolvió. Allí, en medio del resplandor, la voz del Eterno habló: «Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí». El sonido de esas palabras vibró hasta el campamento. Los israelitas cayeron al suelo, cubriéndose el rostro. El monte temblaba y el fuego descendía como un corazón de luz sobre la tierra. Dios continuó: «No tomarás mi nombre en vano, santificarás el día de reposo. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás, no robarás, no mentirás, no codiciarás». Las palabras eran como relámpagos que se grababan en el alma de cada hombre y mujer. No eran solo mandatos,
Eran el pacto de un Dios que deseaba caminar con su pueblo. Moisés, postrado, recibió las tablas de piedra donde el fuego del cielo había escrito los mandamientos. Las sostuvo con manos temblorosas, consciente de que aquel momento sellaba una alianza eterna. Cuando descendió, su rostro resplandecía como el oro. El pueblo retrocedió, temeroso, mientras Moisés alzaba las tablas. «El Señor ha hablado», dijo, «y su palabra será nuestra guía». Pero entre las tiendas, algunos ya murmuraban. El fuego del Sinaí aún ardía, pero en los corazones del pueblo empezaba a nacer otra clase de llama. Pasaron los días y Moisés no descendía del monte. Las nubes cubrían la cima como un manto eterno, y en el campamento la espera se convirtió en inquietud. El pueblo murmuraba entre sí: «Quizás Moisés ha muerto allá arriba. ¿Y ahora quién nos guiará? ¿Dónde está ese Dios que habla entre relámpagos?». La fe, como la arena entre los dedos, comenzó a escaparse. Entonces algunos fueron ante Aarón, el hermano de Moisés, y exigieron: «Haznos un Dios que podamos ver, uno que marche delante de nosotros». Aarón dudó, pero la multitud era como una marea. «Traigan sus anillos, sus brazaletes, sus joyas de oro», dijo finalmente, y el pueblo obedeció. El fuego ardió, el metal se fundió, y de sus manos surgió una figura brillante, un becerro de oro. El sol lo iluminó y el pueblo gritó con júbilo: «Este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto». Bailaron, cantaron y ofrecieron sacrificios. La música resonó entre las rocas del Sinaí, mezclada con risas y vino, mientras el eco de su traición subía hasta el cielo. En lo alto de la montaña, Moisés recibió las últimas palabras del pacto, pero cuando el sonido del campamento llegó hasta él, su rostro se oscureció. La voz de Dios habló, grave y dolida: «Baja porque tu pueblo se ha corrompido». Moisés descendió con las tablas en brazos, y al ver el ídolo, la danza, la locura, un fuego de indignación divina lo atravesó. Con un grito, arrojó las tablas al suelo. Se rompieron en 1000 fragmentos, como el pacto mismo. El sonido del oro cayendo al fuego se mezcló con los gritos. Moisés fundió el becerro, lo redujo a polvo y lo arrojó al agua. Luego se volvió al pueblo, su rostro encendido. ¿Así pagan al Dios que los liberó? ¿Así responden al que abrió el mar ante ustedes? El silencio cayó. La vergüenza los envolvió como una sombra. Aarón bajó la cabeza incapaz de hablar, y Moisés, exhausto, miró al cielo. «Perdónalo, Señor, o bórrame también a mí de tu libro». En la distancia, el fuego del Sinaí se apagaba lentamente, como si el cielo mismo llorara por la traición de los hombres. El campamento estaba en silencio. Las cenizas del becerro de oro aún ennegrecían el suelo, y el humo del fuego sagrado se mezclaba con el polvo del desierto. El pueblo no cantaba, no hablaba, solo miraba a Moisés con temor y culpa. Él, con el rostro endurecido por la ira y el dolor, se alejó hacia la montaña. Subió entre las rocas solitarias, como quien lleva sobre los hombros el peso de una nación entera. Allí se postró ante Dios. «Señor», susurró, «ellos pecaron, sí, pero son tu pueblo. Si has de destruirlos, bórrame también a mí». El silencio se extendió unos segundos eternos, y luego la voz del Eterno respondió, suave como trueno lejano: «He oído tu ruego, Moisés. Mi justicia es firme, pero mi misericordia es mayor. Tallarás 2 nuevas tablas y volveré a escribir mis palabras». Moisés levantó la vista
y por un instante vio lo que ningún hombre había visto jamás: la gloria de Dios pasando frente a él como una tormenta de luz. Y en esa visión oyó el nombre que lo cambió todo: Yo soy compasivo y clemente, lento para la ira, grande en amor y fidelidad. Cuando Moisés descendió del monte por segunda vez, el pueblo esperó en silencio. Sus manos sostenían las nuevas tablas, y su rostro resplandecía con una luz tan intensa que tuvieron que cubrirlo con un velo. El Señor ha renovado su pacto, anunció. Caminaré con ustedes, pero que nadie vuelva a olvidar quién los sacó de Egipto. El pueblo se inclinó hasta el suelo, y por primera vez desde el mar, una paz profunda los envolvió. Se levantaron con nuevos ánimos, y bajo las órdenes de Moisés, comenzaron a construir algo que uniría a todos, una morada para el Dios invisible. Mientras el sol descendía sobre el campamento, el sonido de martillos y cánticos se mezclaba en el aire. La esperanza, que había sido polvo, volvía a tomar forma. En el horizonte, el fuego de la presencia divina se encendió una vez más, flotando sobre el pueblo como una promesa. El sol nacía sobre el desierto, y con él, una nueva era para el pueblo de Israel. Ya no eran solo fugitivos, eran una nación en formación, un pueblo con un Dios que caminaba entre ellos. Moisés reunió a los artesanos, los sabios y las mujeres que sabían tejer. El Señor ha pedido una morada, dijo, no hecha de piedra, sino de obediencia y devoción. ¿Una casa para el invisible?, preguntó un anciano. Moisés sonrió. No para contenerlo, sino para recordarlo. Durante días, el campamento se llenó de trabajo y fervor. El oro y la plata que habían traído de Egipto se ofrecían sin medida. Las mujeres tejían cortinas de lino azul y púrpura. Los hombres labraban madera de acacia, tallando con precisión cada pieza. El aire se llenó del sonido de martillos, del roce del cuero, del aroma de los aceites sagrados. En el centro se levantaba una tienda resplandeciente, el tabernáculo del encuentro. Sus paredes eran ligeras, pero su significado era inmenso. Allí, en el lugar más íntimo, se colocaría el arca del pacto, donde reposarían las tablas de la ley. Cuando todo estuvo listo, Moisés roció el altar con aceite y el pueblo se reunió en silencio. El cielo estaba despejado, pero una nube descendió lentamente, cubriendo el tabernáculo con un brillo sobrenatural. Un viento suave recorrió el campamento y el corazón de cada hombre y mujer sintió lo mismo. Dios estaba allí. El rostro de Moisés se iluminó mientras alzaba la voz. El Señor ha hecho su morada entre nosotros. Cuando la nube se mueva, nosotros la seguiremos. Y así comenzó un nuevo capítulo. El pueblo del desierto, guiado no por mapas ni estrellas, sino por la presencia viva del Altísimo. Cada amanecer la nube flotaba sobre ellos. Cada noche el fuego ardía sobre el santuario, recordándoles que no estaban solos. Pero más allá de las dunas, un territorio inmenso los esperaba, y con él nuevas batallas, no contra ejércitos, sino contra su propia fe. El desierto parecía interminable. Día tras día, el pueblo levantaba su campamento al amanecer, siguiendo la nube que flotaba delante de ellos como un faro en el cielo. De noche, una columna de fuego los guiaba, iluminando las dunas con reflejos rojos y dorados. Pero la travesía era dura. El calor del día quemaba la piel. El frío de la noche calaba los huesos. Las sandalias se rompían, los niños lloraban, y muchos comenzaban a cansarse del pan del cielo que caía cada mañana, el maná. ¿Otra vez el mismo pan?, gruñían algunos. En Egipto al menos teníamos carne, cebolla y vino. Moisés los escuchaba y sentía como el peso de cada queja caía sobre su corazón. Una noche, se apartó del campamento y habló con Dios. No puedo más, Señor. Este pueblo me carga más que el desierto mismo. Y la voz del Eterno respondió: No temas, Moisés, no caminas solo. Convoca a 70 ancianos y compartiré contigo el espíritu que te he dado.
y al pueblo: les enviaré carne hasta que comprendan que mi provisión no es solo alimento, sino prueba. Al día siguiente, un viento sopló desde el mar y trajo consigo una nube de codornices que cubrió el campamento. El pueblo se abalanzó sobre ellas con ansia, recogiendo montones. Comieron hasta el hartazgo y comprendieron que la abundancia sin gratitud también puede ser castigo. El viaje continuó. En cada valle y montaña Dios les mostraba su poder. Agua que brotaba de la roca, maná al amanecer, protección contra los enemigos. Pero aún así, el miedo y la duda se escondían entre ellos como sombras que se niegan a desaparecer. Un día, Moisés detuvo la marcha. Ante ellos, un horizonte nuevo se abría. Montañas más verdes, tierra fértil. Era la frontera de una promesa. El pueblo murmuró emocionado, pero Moisés sabía que entrar allí no bastaba. Debían creer, y esa era la batalla que aún no habían ganado. El campamento se extendía ante un valle fértil, cubierto de viñedos y colinas doradas. Era la antesala de la tierra prometida, el sueño que había sostenido a Israel durante años de esclavitud y desierto. Dios habló a Moisés: envía hombres que exploren la tierra de Canaán, la que daré a los hijos de Israel, uno por cada tribu. Así, 12 hombres fueron elegidos. Entre ellos estaban Josué, joven pero valiente, y Caleb, de mirada firme y corazón ardiente. Los demás eran líderes tribales, respetados y cautos. Durante 40 días, los espías recorrieron colinas, ríos y pueblos amurallados. Vieron tierras fértiles, rebaños y ciudades prósperas, pero también gigantes, guerreros y ejércitos poderosos. Al regresar, el pueblo lo recibió con expectación. Llevaban racimos de uvas tan grandes que debían cargarlos entre 2 hombres. La tierra es buena, dijeron, fluye leche y miel. Pero luego sus rostros se oscurecieron. Los pueblos son fuertes, sus ciudades tienen murallas que tocan el cielo. Allí viven gigantes, no podremos contra ellos. El rumor del miedo se extendió como un veneno. Gritos, llantos y murmullos de traición llenaron la noche. Algunos incluso decían: volvamos a Egipto, allí al menos sabíamos quién nos mandaba. Entonces Josué y Caleb se adelantaron con los ojos encendidos por la fe. La tierra es buena y el Señor está con nosotros, clamaron. No teman, si Él nos prometió esa herencia, ningún gigante podrá detenernos. Pero sus voces se perdieron entre la multitud enfurecida. Querían apedrearlos, cuando de pronto la gloria del Señor descendió sobre el tabernáculo como una tormenta de fuego. El suelo tembló, el aire se volvió pesado, y la voz del Eterno tronó: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? Han visto mis milagros y aún dudan. Moisés cayó de rodillas, rogando misericordia, y una vez más Dios contuvo su ira, pero decretó: esta generación no entrará en la tierra prometida. Sus hijos la heredarán, porque solo los que creen pueden poseer la promesa. Esa noche, el campamento quedó en silencio. El sueño parecía tan cerca, y sin embargo, aún les faltaba aprender a confiar. El amanecer llegó silencioso. El campamento no cantó, no celebró. La noticia del juicio divino se había extendido como una sombra sobre cada tienda. 40 años vagarían por el desierto, uno por cada día que los espías habían explorado la tierra. 40 años para que una generación entera aprendiera lo que significa creer. Muchos lloraron, otros maldijeron su suerte. Algunos, en un arrebato de orgullo, dijeron: subamos igual, podemos tomar la tierra sin esperar más. Pero Moisés los advirtió: no suban, el Señor no está con ustedes, no se adelanten a su voluntad. No escucharon, marcharon hacia las colinas y fueron derrotados.
Los cananeos los expulsaron como viento que barre el polvo. Fue una lección amarga. Sin la presencia de Dios no hay victoria posible. Desde entonces, el pueblo volvió a andar por el desierto. Sus días se volvieron rutinas de arena, espera y arrepentimiento. Los más viejos murieron uno a uno y sus hijos crecieron escuchando historias del mar dividido, del monte que ardía en fuego, del maná que caía del cielo. A veces la nube se detenía semanas, otras solo una noche. Cada movimiento era un recordatorio. El tiempo no era suyo, sino del Señor. Moisés envejecía. Su barba se volvió blanca como la arena, pero su mirada seguía firme. Sabía que él también no vería la tierra prometida, y aún así, cada día levantaba el tabernáculo y hablaba con Dios cara a cara como quien conversa con un amigo. En una de esas noches, mientras el fuego divino ardía sobre la tienda, Moisés alzó los ojos al cielo y dijo en voz baja: «No hay camino perdido si Él sigue guiando la nube». Y así, Israel siguió marchando, aprendiendo a confiar, a obedecer y a esperar. El desierto se convirtió en su escuela, su tumba y su cuna, porque ahí, entre el polvo y la fe, nacía una nueva generación. Una generación que no recordaba las cadenas, solo la promesa. Ardía sin piedad sobre el campamento. Las dunas se extendían como mares dorados y el cansancio volvía a llenar los corazones. Una vez más, el pueblo murmuró contra Moisés y contra Dios. «¿Hasta cuándo vagaremos por esta nada?», gritaban algunos. «No hay pan, no hay agua, y este maná miserable nos hastía». Fue entonces cuando una oleada de serpientes venenosas descendió entre las tiendas. Sus cuerpos brillaban al sol como fuego líquido, y sus mordeduras dejaban una marca ardiente que se extendía por la piel. Los gritos de dolor se mezclaron con el llanto y el miedo. El pueblo corrió hacia Moisés, suplicando: «Hemos pecado contra el Señor, ruega por nosotros para que quite estas serpientes». Moisés cayó de rodillas, levantó las manos al cielo y oró. La respuesta llegó, inesperada y misteriosa. «Haz una serpiente de bronce y ponla sobre un asta. Cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá». Moisés trabajó toda la noche. El metal fundido chispeteaba bajo las estrellas, reflejando la luz del fuego divino. Al amanecer, levantó el estandarte en medio del campamento, una serpiente de bronce que brillaba como si guardara la luz del sol en su interior. Al principio, pocos se atrevieron a mirarla, pero cuando los moribundos alzaban la vista hacia el símbolo, el veneno se detenía, la fiebre cedía y la vida regresaba. Entonces comprendieron, no era el metal lo que sanaba, sino la obediencia y la fe. Aquella serpiente, que representaba el castigo, se convirtió en señal de esperanza, un recordatorio eterno de que la mirada puesta en lo alto puede vencer incluso al veneno del alma. Cuando el último herido sanó, Moisés miró el estandarte y pensó en silencio: algún día otro será levantado, y en él todos hallarán vida. El pueblo siguió su marcha, más humilde, más sabio, y aunque el camino aún era largo, el desierto ya no les parecía tan vacío. Dios seguía guiando, incluso a través de la prueba. El calor se volvió insoportable. La tierra resquebrajada no ofrecía sombra, y los odres estaban vacíos. El pueblo, sediento y agotado, volvió a reunirse frente a la tienda de Moisés, con los labios agrietados y los ojos encendidos por el desespero. «¿Por qué nos sacaste de Egipto?», gritaban. «¿Para morir aquí, tú y tu Dios?». Las palabras dolían más que el sol. Moisés, herido por la ingratitud, se apartó del tumulto,
se postró rostro en tierra y clamó: Señor, ¿qué haré con este pueblo? Ya casi quieren apedrearme. Entonces, la voz del Eterno resonó como trueno contenido: Toma tu vara. Reúne al pueblo delante de la roca. Habla a la roca y de ella saldrá agua. Moisés obedeció, pero la ira aún ardía en su pecho. Se acercó a la roca, levantó la vara y gritó: Oíd, rebeldes, ¿acaso de esta piedra haremos brotar agua para vosotros? Y golpeó la roca 2 veces. El estruendo fue inmediato. El suelo tembló. La roca se partió y de su interior brotó un torrente de agua cristalina que corrió como un río por el campamento. Hombres, mujeres, niños y animales bebieron hasta saciarse, pero el silencio posterior fue pesado. Dios habló de nuevo, con tristeza en su voz: No me honraste delante del pueblo, por eso no entrarás en la tierra prometida. Moisés cerró los ojos. El agua corría a sus pies, símbolo de vida y al mismo tiempo de su destino sellado. Sabía que su camino terminaría antes de la meta, pero también comprendía algo más profundo. No se trataba de llegar, sino de guiar. Esa noche, mientras el campamento dormía, Moisés contempló el agua fluyendo bajo la luna. Cada gota reflejaba el cielo, como si el mismo Dios llorara junto a él. Y en esa mezcla de dolor y esperanza, comprendió que incluso los líderes más grandes son siervos y que la gloria pertenece solo al Altísimo. El tiempo había pasado como el viento del desierto, invisible pero implacable. Las arenas que habían sepultado una generación ahora sostenían a otra, nacida entre tiendas y promesas. Los jóvenes miraban hacia el norte, donde los montes de Canaán se alzaban como una frontera de esperanza. Moisés, anciano y sereno, los observaba desde la cima de una colina. Su rostro, curtido por el sol y los años, aún brillaba con aquella luz que una vez bajó del Sinaí. Sabía que el final de su camino estaba cerca. Una tarde, el Señor le habló en voz clara: Sube al monte Nebo. Desde allí verás la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob. La contemplarás, pero no entrarás en ella. Moisés no respondió, solo asintió, con una mezcla de tristeza y gratitud. Llamó a Josué, su fiel ayudante, aquel joven que había creído cuando otros dudaron. Ante todo el pueblo colocó sus manos sobre su cabeza y dijo: El Espíritu del Señor estará contigo, Josué. Guía a este pueblo, sé fuerte y valiente, porque el Señor camina delante de ti. El campamento guardó silencio. Muchos lloraron, otros se arrodillaron. Sabían que el profeta que los había sacado del yugo de Egipto entregaba ahora el bastón del liderazgo. Esa noche, Moisés subió solo al monte. El cielo estaba teñido de fuego y púrpura. Desde la cima, vio la tierra prometida extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Ríos que brillaban como espejos, montes cubiertos de verde, campos fértiles bañados por la luz del sol poniente. Sus ojos se humedecieron. Gracias, Señor, susurró. No me diste la llegada, pero me regalaste el viaje. Y en ese instante, una brisa suave lo envolvió. El viejo profeta cerró los ojos con una sonrisa y su espíritu descansó. Nadie supo dónde fue enterrado, pero el pueblo entendió que Moisés no había desaparecido. Su legado vivía en cada paso del camino, en cada ley, en cada corazón que seguía la nube y el fuego. Cuando Josué descendió al amanecer, la nube del Señor se movió hacia el norte. El pueblo se levantó una vez más, siguiendo la señal del cielo. El relevo estaba hecho. La promesa, más cerca que nunca. El sol despuntaba sobre el río Jordán. Frente a sus aguas, el pueblo se detuvo, como quien mira la frontera entre el pasado y el futuro. Detrás quedaban 40 años de arena, lágrimas y pruebas. Delante, la tierra que Dios había prometido a sus padres. Josué, ahora al mando, se mantuvo firme frente al campamento. Su rostro mostraba el peso del deber, pero también una fe inquebrantable.
Recordó las palabras de Moisés: sé fuerte y valiente. El Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esa mañana, la nube divina se alzó del tabernáculo y se desplazó hacia el Jordán, donde el agua corría caudalosa por la crecida. Dios habló a Josué: hoy te engrandeceré delante de Israel. Cuando los sacerdotes que llevan el arca entren en el río, las aguas se detendrán. El pueblo observaba, conteniendo la respiración. Los sacerdotes avanzaron paso a paso, hasta que sus pies tocaron el agua, y entonces el milagro ocurrió otra vez. El torrente se detuvo como si una mano invisible lo contuviera. El lecho del río quedó seco, y sobre esa tierra húmeda y silenciosa cruzó toda una nación. Los niños corrían, los ancianos lloraban, y el eco de los tambores retumbaba en el aire. Cuando el último israelita pisó la otra orilla, Josué ordenó: tomen 12 piedras del río, una por cada tribu, y levanten un monumento, para que sus hijos recuerden que el Señor los hizo cruzar en seco. Esa noche, el pueblo acampó en Gilgal. El fuego del cielo descendió una vez más sobre ellos, pero no para guiarlos, sino para bendecirlos. El maná dejó de caer al amanecer, y por primera vez comieron del fruto de la tierra que tanto habían anhelado. El sabor era distinto, más real, más pleno. Era el gusto de la promesa cumplida. Josué levantó la vista hacia las estrellas y murmuró: Moisés, lo logramos. Tu fe nos trajo hasta aquí. El viento sopló entre las tiendas y por un instante pareció responderle. El pueblo de Israel pisó la tierra que sus padres solo habían soñado, y cada paso resonaba con la fuerza de la fe y la historia. Josué, de pie sobre una roca, alzó la voz: esta es la tierra que Dios nos prometió. Aquí florecerán nuestras casas, aquí correrán nuestros hijos libres. Aquí recordaremos que solo la obediencia y la confianza en Él nos trajeron hasta este momento. El campamento se llenó de cantos y danzas. El aroma de los primeros frutos, el trigo recién cosechado y las flores del valle inundaron el aire. Era un festín de vida, un homenaje a la paciencia y la fe. Los ancianos contaron historias del mar partido, de las plagas, del fuego del Sinaí, del maná y de la serpiente de bronce. Los niños escuchaban embelesados, imaginando cada milagro y cada prueba. Y aunque Moisés no estaba, su espíritu caminaba con ellos, en cada tabla de la ley, en cada altar y en cada corazón que confiaba. Josué ordenó levantar altares de piedra, como recordatorio eterno. Dios cumple lo que promete, pero camina con quienes creen y obedecen. El cielo despejado parecía más cercano que nunca. La nube de Dios que los había guiado por décadas descansaba sobre el tabernáculo. Y en ese instante, cada israelita comprendió algo profundo. No era la tierra la que los hacía libres, sino la fe que los sostuvo hasta llegar a ella. El desierto quedó atrás, pero su lección perduraría por generaciones. La libertad conquistada, la promesa cumplida y la fe firme. Así nació una nación, y con ella la historia del pueblo que siguió la nube, el fuego y el corazón de Dios hasta la tierra que Él había jurado. El viento sopló suavemente entre las piedras, como un susurro eterno. Este es solo el comienzo. Si te ha gustado este relato, dale like, suscríbete y comparte para seguir compartiendo la obra de Dios.